¿No les ha pasado que escuchan una historia o de niños escucharon una historia de la Biblia, pero ya cuando crecieron y la leyeron se dieron cuenta como que estaba medio rara, que no era como la habían aprendido? A mí me ha pasado muchas veces con Noé, con, ¿cómo se llama? El que se lo comió la ballena, Jonás, siempre se me olvida Jonás, y, y con David, con Salomón, con todos estos personajes, con Sansón. Y, y yo los miraba y pues te contaban la versión no, la versión censurada, ¿no? Pero cuando te das cuenta, como por qué Dios incluyó a todos estos hombres que tenían buenas virtudes, pero también hicieron cosas horribles, y como por qué están en la Biblia. Y la respuesta más corta, y un día voy a hacer una serie acerca de eso, es porque Dios quería que vieras que ellos no iban a ser el Salvador, iban a ser salvadores incompletos. David no era el rey que buscábamos, solamente era una sombra del rey que esperábamos, que es Cristo Jesús. Y como todas estas personas son representaciones, pero no se quedaban cortas, por así decirlo. Jonás, ese libro te asombra de cómo Jonás no quería ayudar a la gente. De hecho, lo curioso es que había profecías de que la ciudad de Nínive iba a ser destruida. Y había profecías de que iba a haber castigo a esas personas. Entonces, cuando Dios le dice a Jonás, ve y predícales de salvación, él dice, no, no, y de hecho se fue al lado contrario de a donde Dios lo mandó. Y te quedas como que, wow, esta persona era profeta de Dios, pero wow. Y algún día vamos a hablar de eso, pero hoy vamos a estar en Jueces 13. En Jueces 13 y vamos a hablar un poco de Sansón, pero más de Sansón vamos a enfocarnos en sus papás. Jueces 13. ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas Sansón? A lo mejor viene fuerza, pelo largo, a lo mejor viene ciego, a lo mejor viene tragedia, porque su vida terminó en tragedia, pero vamos a hablar del principio. Sansón se supone que es la imagen de lo que Dios puede hacer a través de su Espíritu Santo. Te llena de fuerzas, pero Sansón terminó yéndose por un lado, por un camino muy equivocado. Sansón es el último libro de juez. Es el último juez. En el Viejo Testamento vemos cómo Israel se rebelaba y tenía este ciclo de que aceptaba a Jehová, a Dios, al Señor, y lo adoraba, pero luego se iba por unos malos caminos, se iba en idolatría, y luego Dios los entregaba a otro pueblo de esclavos. Ellos clamaban y Dios les enviaba a un juez, les enviaba a un héroe, a un salvador. Y Sansón es de los últimos, es el último juez que es enviado. Uno de otros jueces fue David, pero si no me equivoco, pero este es el último juez. Y de hecho, aquí donde vamos a leer, dice que él iba a empezar a salvar a la nación de Israel. Él empezó. Y terminas de leer la historia de Sansón y ya no hay más jueces. Y te quedas como que, ¿qué pasó? ¿Por qué sucedió esto? La cosa es que el siguiente juez, el que iba a terminar de salvar a la nación de Israel, Sansón empezó, pero el que iba a terminar era Jesús. Porque después él fue el último y después ya no hubo más enviados. Después fue Jesús y no solamente salvó a Israel, sino a todas las naciones. La imagen de la salvación de Dios en la historia de Sansón. Vamos a ver cómo funciona la salvación en la historia de Sansón, perdón.
Entonces, sí, vamos a empezar a leer. Eh, Contexto, como ya les dije, Israel estaba en un círculo de desobediencia, desobedecía, los llevaban como esclavos, clamaban, Dios les enviaba a un juez. Vamos a leer Jueces 1. Dice, una vez más los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Así que el Señor los entregó a manos de los filisteos, quienes los oprimieron durante 40 años. Wow. Y la imagen, ¿qué representa a los filisteos? Los filisteos representaron los enemigos de Israel por muchos años. Ellos representan todo lo malo, todo lo contrario a las cosas de Dios. Los filisteos eran muy malos. Uno, eran extremadamente sofisticados, estaban avanzados en tecnología. Dos, eran depravados. Casi todas las riquezas que consiguieron, las consiguieron robándose. Iban a una ciudad, robaban todo, violaban, hacían un desastre y así eran ricos. Otra cosa de los filisteos, eran una sociedad militarizada. Todos eran militares, tenían potencia, era una potencia grande. Y entonces imagínate, por Israel, otra vez los filisteos vinieron a conquistarnos otra vez. Eran conocidos por sus maldades, hacían algo llamado damista, que significa una semana entera de puro beber vino. Wow, imagínense una semana entera de puro beber vino, damista, por si quieren agregar esa palabra a su vocabulario, palabra hebrea si no me equivoco. Y también comían mucho puerco y llevaban granjas de puercos, tenían granjas y granjas de puercos. Creo que nos parecemos muchos los mexicanos, ¿no? Porque a nosotros nos encanta, por lo menos a mí me gustan mucho las carnitas y gracias a Dios Jesucristo ya purificó todo eso y ya podemos comer carne de puerco. Pero en ese tiempo el puerco en la Biblia siempre ha representado el pecado. Y los israelitas, la ley les prohibía comer puerco, no podían comer puerco. No coman eso, ¿sabes qué? Verduritas y eso, y de vez en cuando sacrifiquen a un borrego, comen borrego asado. No sé si sabían eso, pero en la Pascua Dios les dijo, y cómanse el borrego asado. Y me imagino que eso también está muy rico, ¿no? Lo hubieran enterrado en un hoyo, ¿no? Con el puro humo así pero no sabían eso antes, quién sabe. Pero era lo contrario a los filisteos. Imagínate, tenían granjas de puercos y los israelitas era como que no, puerco no, pero a ellos les encantaba. Los filisteos representan en todas las formas los enemigos de Dios y por 40 años estuvieron en contra de Dios y el pueblo de Israel. En todas las formas los filisteos eran más grandes que Israel. O sea, en todas las formas, ya vimos, eran militarizados, eran sofisticados, tenían tecnología dentro de lo que cabe en aquel tiempo. Vamos a leer Jueces 2, dice, en esos días vivían en la ciudad de Zorá un hombre llamado Manoah, de la tribu de Dan. Su esposa no podía quedar embarazada y no tenía hijos. Y quiero que te fijes que no mencionó el nombre de esta mujer. No fue tan importante como para mencionarla. Siempre vemos que eso hacía a veces en estos escritos. Pero vamos a ver que, me estoy adelantando, vamos a ver que esta mujer tuvo más fe que la persona que sí fue mencionada. Y eso nos habla mucho del Evangelio. El Evangelio de Cristo no es que eras importante y eras alguien bueno y por eso Dios te escogió. No, el Evangelio de Cristo es que a pesar de que no eras nadie y que no tenías habilidad, Dios te escogió. Eso nos habla mucho del Evangelio. Eso representa la salvación. Y lo curioso de aquí,
también es que no hay un clamor de arrepentimiento. Por lo general, como les dije, Israel clamaba y se les enviaba un juez, un salvador. Pero aquí no hay un clamor de arrepentimiento. Y eso también habla del evangelio. Porque aunque tú no te arrepientas, Dios te persigue y te sigue y te mete en estas tormentas para que tú puedas verlo y arrepentirte. Nosotros no lo buscamos a Él, Él nos buscó a nosotros. Y aquí ellos no están arrepentidos, están bajo la soberanía en este momento de los filisteos, pero Dios llega aunque ellos no clamaron esta vez. Dios llega y Él salva. Esa es otra imagen de la salvación. La primera vez en juez, un dato, la primera vez que un juez o un salvador fue prometido antes de nacer. De todos los jueces que habla la Biblia, esa es la primera vez que un juez es prometido antes de nacer. Ahorita vamos a leer, viene un ángel y le dice a la mujer de Manoah lo que va a suceder. Y esto en forma es una sombra de lo que iba a pasar con Jesús. Si se dan cuenta, en el Viejo Testamento había muchas mujeres estériles que no podían tener hijos. Y eso representaba el milagro que iba a suceder años después. Eso representaba a María teniendo a Jesús. Y imagínense qué esterilidad tan más grande que ni siquiera hacer el acto para tener un hijo. Ni siquiera tener relaciones sexuales y se le dio un hijo. Ese es un gran milagro. Todos los las demás mujeres en el Viejo Testamento intentaban tener hijos, pero no podían. Pero al final Dios les hacía el milagro y podían. Sara tenía como 100 años, Raquel era estéril, Raquel tuvo a José, el soñador, el que salvó a toda la nación de Israel de que se muriera de hambre. Ok, entonces vamos a continuar, pero esa es la primera vez y ya después vino otro que fue prometido y ese fue Jesús. La promesa le fue dada a una mujer estéril. Entonces, la importancia de tener hijos en ese tiempo era para las mujeres. Desgraciadamente, las mujeres solamente en ese tiempo eran vistas como tú nomás estás para servir y para tener hijos. Imagínate una mujer que no podía tener hijos. Era como que, ok, entonces tú para qué sirves. Y me estoy escuchando sangrón, pero esa era la mentalidad de antes. Imagínate. O sea, quiero tratar de que nos pongamos en los zapatos de esta mujer. No puede tener hijos, está bajo el régimen malvado de los filisteos y la sociedad la mira como que, es que tú de qué sirves en realidad. No nos dice el nombre, no le da importancia. Y al parecer, ahorita vamos a ver más adelante, esta mujer no es una mujer temerosa de Dios. No es una mujer recta ante los ojos de Dios. Porque adelante el ángel le dice, de ti va a nacer un hijo, va a salvar a la nación de Israel, pero va a ser nazareno, así que no tienes que tomar ni comer las cosas prohibidas. Si esta mujer hubiera sido una persona recta y perfecta o buena delante de los ojos de Dios, el ángel no le tuviera que decir eso, no tienes que beber o no tienes que comer las cosas prohibidas. O sea, a lo mejor, pues bebían antes, pero le dice las comidas prohibidas. Entonces ella no era recta delante de los ojos de Dios. Y esto nos da una lección acerca de la salvación de Dios. Dios trabaja su salvación en las personas que no tienen corazón arrepentido, no tienen talentos, no tienen dones, no son justos ni rectos, ni nada los distingue de los demás, no son nada especiales, personas sin esperanza, sin futuro alguno, sin esperanza de prosperar. Esas son las personas
que Dios llama. Es una nota que yo hice. Esas son las personas que Dios llama. No es recta, no está arrepentida, no tiene esperanza, no es nadie especial, pero aún así Dios te ha llamado a ti, porque Él te ama y Él te está persiguiendo para que tú puedas arrepentirte y aceptarlo a Él. Él te está persiguiendo con amor. Así Dios persigue a los pecadores. Los persigue con amor. Los persigue con amor. Y vamos a continuar. Entonces, me encanta que el Viejo Testamento nos siempre, cada vez vemos lo que es una imagen de lo que iba a ser la salvación de Cristo. A lo mejor si lo leemos una vez no podemos mirar los detalles, pero después empezamos a ver que estaba diciendo, hey, esto va a pasar en un futuro para todos. Entonces no importa quién eres o en qué situación te encuentras o los errores que has cometido, porque Dios te escoge. Dios te escoge a ti. Hay esperanza para ti. Hay esperanza para nosotros. Esa es la esperanza y buena noticia. Venir cuando tú recibes lo que Dios te ha regalado. Cuando tú recibas el regalo de la cruz, tú vas a ver que va a haber esperanza en ti. Tú vas a saber que hay esperanza porque Dios te entregó su gracia. Porque vas a decir, ok, este Dios que es todopoderoso me amó tanto así, entonces hay esperanza en mi vida. Como dice la Biblia, si Él nos dio a su único Hijo, ¿cuánto más no nos dará junto con Él todas las cosas? Entonces, si tú en tu vida necesitas un milagro, si tú en tu vida necesitas una sanidad, créeme que no le eres indiferente a Dios. Dios no te está descuidando. Dios no te está descuidando. Y me voy a meter un poco, ya lo hablamos en predicaciones pasadas, pero Dios no te descuida. De hecho, el primer milagro de Jesús es un poco raro. Él convierte en una fiesta, en una boda, convierte agua en vino. De hecho, María le dice, hijo, se acabó el vino. ¿Y qué significaba eso? Que iba a ser muy vergonzoso para los novios. Pero no es importante. Es como si me paniqueara porque se acabó la soda en la fiesta y ¿qué está pasando? Pero aún así Jesús le importó. Algo tan pequeño, ok. Se acabó el vino y por amor, para que no sufran vergüenza. De hecho, Jesús le dijo a su mamá, mujer, ¿qué quieres? Todavía no es mi tiempo. Yo creo que, es como que, espérate, todavía no es mi tiempo. Pero a Jesús le importa, imagínate, a Jesús le importa cada área en tu vida. Jesús no te está descuidando. Solamente quería decir eso, pero vamos a continuar. Su gracia hacia ti depende de su poder, no del tuyo. Su gracia hacia ti depende de su poder, no del tuyo. No depende de cuánto tú te agarres fuerte de Él, sino de qué tan fuerte Él se está agarrando de ti. Y dime que si Dios te va a soltar, no, porque Él es todopoderoso. Y de eso se trata el Evangelio. A veces nos aferramos de qué tanto amamos nosotros a Dios, pero el Evangelio se trata de qué tanto Dios nos ama a nosotros. Porque imagínate, nosotros fallamos y tenemos momentos oscuros en nuestra vida. Podemos ver que Dios puso su amor hacia nosotros solo porque sí, no existe alguna razón. No porque éramos guapos, no porque éramos fit, no porque éramos los más inteligentes, con las mejores habilidades. Y de hecho a Israel
No los cogió porque era el pueblo más perfecto, más santo, no porque era el pueblo más numeroso. Y eso lo podemos ver en Deuteronomio 7:6. Deuteronomio 7:6 y dice así. 7, del 6 al 7. Pues tú eres un pueblo santo porque perteneces al Señor tu Dios. ¿Por qué es un pueblo santo? Porque pertenece al Señor tu Dios, no al revés. Eres santo y por eso perteneces. No, al revés. Tú eres santo, un pueblo santo porque perteneces al Señor tu Dios. De todos los pueblos de la tierra, el Señor tu Dios te eligió a ti para que seas su tesoro especial. El Señor no te dio su amor ni te eligió porque eras una nación numerosa que las otras naciones, pues tú eres la más pequeña de todas. Y de esa misma forma a nosotros nos eligió, no porque éramos lo más grande, no porque éramos la mejor opción. ¿Por qué nos amó? Porque nos amó. Por eso. Porque simplemente nos amó. El amor no necesita una razón, el amor es su razón propia. Y si nos acordamos, Juan dice que Dios es amor. Esa es la esencia de Dios. Por eso están las leyes, para ayudarnos a amar al prójimo, ayudarnos a amar a Dios. Yo ya mero voy a ser padre y mi esposa va a ser mamá. Y cuando nazca ese bebé, yo no le voy a decir, a ver, vamos a esperar unos años para ver si te amo. A ver, tienes que accionar, portarte bien. No, en el momento que nazca yo lo voy a amar simplemente porque es mi hijo. Aún así en la panza yo y mi esposa ya lo amamos con todo nuestro corazón. ¿Y por qué? El feto no me ha hecho ningún favor, no ha sacado la basura aún, no ha lavado el carro, pero porque es mi hijo lo amo. Y de esa misma forma, por ser hijo de Dios, Él nos ama. Y cuando somos hijos de Dios, no podemos de ser hijos porque Él nos va a estar persiguiendo constantemente. Porque Él se aferra a nosotros. No porque nosotros nos aferremos a Él, sino porque Él se aferra a nosotros. Si Dios nos escogió si Dios nos escogió y nos amó siendo injustos, ¿cuánto más no nos va a querer y estar con nosotros en esos momentos que estemos batallando y en oscuridad y en esos momentos que hicimos un error grave en nuestra vida? Si Dios se aferró de tal forma que fue a la cruz a morir por nosotros cuando éramos sus enemigos, ¿cuánto más no nos va a ayudar cuando estemos batallando ahora que somos sus hijos? Tal vez decimos, Señor, Dios, me has desechado, te vas a rendir conmigo, vas a dejarme, y Dios nos demuestra y dice que Él nos escogió porque estábamos no en lo correcto o porque estábamos en una posición de estar bien ante Él. Él nos escogió cuando estábamos en lo más bajo, en lo peor, así que no nos va a dejar cuando estemos batallando. Él nos escogió a pesar de quienes éramos. Y en la historia así está escogiendo a esta mujer. Esta mujer rechazada por la sociedad. No puedes tener hijos, no puedes hacer nada, no eres nadie especial, ni siquiera estás sirviendo a Dios de la forma correcta. Bebes y comes lo prohibido, ni siquiera te estás arrepintiendo. Pero llega el ángel del Señor y ahorita vamos a leer eso. Tienes que entender que tú te estás sosteniendo
que tú no te estás sosteniendo a Dios tan fuerte como Él se está agarrando a ti. No se compara. Él se está aferrando a ti 1000 veces más que tú a Él. No se compara. Aunque tú te vayas lejos, ahí va a estar Él persiguiéndote. Como dijo el salmista, a donde fuera, si descendiera al Seol, ahí estás tú. Si fuera a lo más alto de las montañas, al desierto, ahí estás tú. Porque Él no nos deja, porque somos sus hijos. Él se aferra a nosotros. Él se aferra 1000 veces más que nosotros a Él, porque a nosotros nos puede pasar algo malo, muy malo en nuestra vida, y ya decimos, nada de iglesia, nada de Dios, y nos enojamos con Dios. Y nos dejamos de aferrar. Pedro mismo, ¿qué dijo Pedro? Señor, yo voy a morir por ti. ¿Qué le dijo Jesús? Pedro, vas a negarme 3 veces antes de que cante el gallo. A veces nos enfocamos en nosotros aferrarnos a Él. Pero cuando nos enfocamos en que Él está aferrado a nosotros, créeme que eso es mucho más poderoso. Y cuando predicas el evangelio de esa forma, eso le trae más poder a las personas para poder seguir a Dios. Que decirles, aférrate a Dios. Pues si le dices, Dios está aferrado a ti. Y no importa por lo que pases, Él te ama y está aferrado a ti. Eso te da más poder para poder ser como Jesús. Que llegar con alguien, ¿sabes qué? Mejor cambia tu vida. Sí, claro, pero nosotros no somos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo convence de pecado y Él hace que las vidas cambien. Pero cuando tú le predicas el evangelio, hay un hombre que se aferró tanto a ti que dio su vida de una forma dolorosa, humillante, estuvo desnudo, lleno de sangre, molido. Y no solamente eso, recibió el castigo del Padre sobre él por todos tus pecados. Eso, predicar el evangelio, empezar desde ahí, es poderoso y cambia vidas. Tienes que entender que tu relación con Jesús se basa en su amor hacia ti y no en el amor tuyo hacia Él. La vas a hacer no porque tú no lo vas a soltar, sino porque Él nunca te va a soltar. Por eso la vas a hacer. Por eso vas a lograr vivir en paz en esta vida y algún día verlo a Jesús. Y vamos a continuar con la historia. Me sorprende lo mucho que tienen estos textos. Apenas vamos en el 3 y lo mucho que nos ha enseñado acerca del evangelio. Dice el 3: entonces el ángel del Señor se le apareció a la esposa de Manoa, y le dijo: aunque no has podido tener hijos, pronto quedarás embarazada y darás a luz un hijo varón. ¿Y a quién se le apareció? A esta mujer que no era nadie especial. Y eso representa el evangelio, a nosotros que no éramos nadie especiales. Así que ten cuidado, dice el 4. No debes de beber vino, ninguna otra cosa, ninguna otra bebida alcohólica, ni comer ninguno de los alimentos prohibidos. Es lo que les decía hace rato. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo, a quien jamás se le debe cortar el cabello, pues él será consagrado a Dios como nazareno desde su nacimiento. Él comenzará a rescatar a Israel de manos de los filisteos. Él comenzará. Y sabemos quién terminó la obra. Porque los filisteos representaban los enemigos de Dios.
pero Jesucristo terminó la obra en la cruz. Nomás un dato, el pacto del Nazareno era algo, como aquí dice, no se podían cortar el pelo, no podían beber vino, no podían tocar nada inmundo, no podían tocar nada muerto. Y era algo que los judíos en ese tiempo, los hebreos, hacían como ayuno, nomás lo hacían por temporadas. Como nosotros hoy en día los cristianos ayunamos, vamos a ayunar un día, pues ellos hacían esto. Ok, por un medio año no me voy a cortar el pelo y no voy a tomar vino y no voy a hacer esto, pero este niño fue llamado a hacerlo desde nacimiento. A veces me dejo la barba bien larga y el pelo así bien loco. Parece que estoy haciendo este ayuno, ¿no? Pero no lo estoy haciendo. Solamente, no sé, me gusta así a veces. Vamos a continuar. El 6 dice, la mujer corrió a decirle a su esposo, se me apareció un hombre de Dios, tenía el aspecto de un ángel de Dios, daba miedo verlo. Wow. No le pregunté de dónde era y no me dijo su nombre. No le pregunté de dónde era ni me dijo su nombre. Y esto va a tomar en juego más adelante. Es importante porque ella no preguntó. Ella no pidió detalles. No pidió detalles. Dice, pero me dijo, quedarás embarazada y darás a luz un hijo. No debes de beber vino, ninguna otra bebida alcohólica, ni comer. Ahora sabemos que obviamente si estás embarazada no debes de comer vino, ¿no? A lo mejor en su tiempo no era obvio, pero Dios en su máxima sabiduría le dijo, tranquila. Pero pues aparte también era el pacto del Nazareno para toda su vida, la vida de Sansón, ¿no? Otra bebida alcohólica, ni comer ninguno de los alimentos prohibidos, pues tu hijo será consagrado a Dios como nazareno desde el día de su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces Manoah oró al Señor diciendo, Señor, te pido que el hombre de Dios vuelva a nosotros y nos dé más instrucciones acerca del hijo que nacerá. ¿Están viendo lo que está pasando? La mujer está confiando, pero Manoah, a ver, ¿cómo que van a nacer un hijo y que no va a poder pistear conmigo? Necesito más explicaciones, necesito detalles. Necesito detalles. Eso es importante, pero la mujer no. La mujer solamente estaba creyendo. Dios, y ahorita vamos a ver qué es lo que le agrada más a Dios, que le pidamos detalles en una inseguridad o que confiemos en Él. Dios respondió a la oración de Manoah y el ángel de Dios se le apareció otra vez a la esposa mientras estaba sentada en el campo, pero Manoah, su esposo, no estaba con ella. No se le apareció, no estaba con él. Así que enseguida ella fue corriendo a contarle a su esposo, el hombre que se me apareció el otro día está aquí de nuevo. Manoah regresó corriendo con su esposa y preguntó, ¿eres el hombre que le habló a mi esposa el otro día? Sí, contestó él, soy yo. Entonces Manoah le preguntó, cuando tus palabras se hagan realidad, ¿qué reglas deben de gobernar la vida y trabajo del muchacho? Del muchacho, dice. El ángel del Señor le contestó, asegúrate de que tu esposa siga las instrucciones que te di. Amén.
Dice, no debes de comer uvas, ni pasa, ni beber ninguna otra bebida alcohólica, ni comer ningún alimento prohibido. Entonces Manoah le dijo al ángel del Señor. Manoah sigue queriendo detalles, sigue no creyendo muy bien. Dice, entonces Manoah le dijo al ángel del Señor, por favor, quédate aquí hasta que preparemos un cabrito para que comas. Me quedaré, le contestó el ángel del Señor, pero no comeré nada. En cambio, puedes preparar una ofrenda quemada como sacrificio al Señor. Manoah no se daba cuenta de que era el ángel del Señor. Este ángel era Jesús. Como les expliqué en predicaciones pasadas, a esto se le llama una cristofanía. Apariciones de Jesús mismo, porque Jesús siempre ha sido, porque Él es Dios, una aparición, pero antes de ser carne, antes de ser humano. Ya después nació a través de María y se hizo hombre, se hizo humano, pero antes solamente aparecía así y era el Señor mismo. Y ahorita vamos a ver. Y otra cosa curiosa es que le dijo, no puedo sentarme a comer. En la cultura hebrea, sentarse a comer con alguien era muy íntimo, era algo muy íntimo y cuando tú te sentabas a comer con alguien era porque estabas en paz con él. Pero en ese tiempo, el humano y Dios no estaban en paz. Pero ya después, cuando vino Jesús, iba a morir por el pecado de la humanidad, y vamos a tener paz para con Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y podemos sentarnos. Y de hecho Jesús se sentó con pecadores, con humanos, porque ya estaban en paz con Dios. O por lo menos iban a estar en el tiempo que estaba Jesús. Se aproximaba el que iban a estar en paz con Jesús. Entonces Manoah le preguntó al ángel del Señor, ¿cómo te llamas? Pues queremos honrarte cuando todo esto se haga realidad. ¿Para qué preguntas mi nombre? Contestó el ángel del Señor. Es demasiado maravilloso para que tú lo comprendas. Wow. Para que tú lo comprendas. Manoah le seguía pidiendo detalles. Queremos detalles para ver si puedes confiar en Dios. Si queremos detalles para ver si podemos confiar en el plan de Dios. Pero si nos da el plan, ahora nosotros empezamos a confiar en el plan en vez de confiar en Dios. Y por eso a veces no nos da los detalles. Dios no nos da detalles, sino que hace que confiemos en Él. No agradas a Dios si no estás confiando en Él. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces tenemos que confiar en Él. Los detalles no te dan paz, solo el confiar en Dios. Si Dios se sentara contigo el día de hoy y te dijera, mira, esto es lo que va a pasar en el año que viene, tú vas a perder esto, vas a perder esta relación, por esto te va a hacer más fuerte en esto, y luego, ¿tú crees que eso te iba a dar paz? No, los detalles no te dan paz. Solamente el confiar en Dios es lo que te da paz. Sabes que Dios es poderoso y Él me ama. Este hombre, Manoah, le seguía preguntando detalles y detalles. Pero la mujer solamente, ok, sí, vienes de Dios y yo voy a confiar en ti porque tú vienes de Dios. Entonces, cuando los planes vengan de Dios, tenemos que confiar en Dios. Porque sabemos que Él no nos va a hacer daño. Sabemos que Él nos va a amar y que todas las cosas obran para nuestro bien. A los que le aman, todas las cosas obran para bien. Acuérdense, y esto me lo llevo yo también, los detalles no te dan paz, solamente el confiar en Dios. Dios te explica
Dios no te explica, Él te da revelación. Dios no te explica, Él te da revelación. Él te dice, ¿crees que soy bueno? Porque mi nombre es admirable. Tienes que confiar en su nombre. Su nombre es admirable, lo que representa su nombre, el nombre de Jesús. No le dijo su nombre, pero nosotros lo tenemos, Yeshua, Jesús. El nombre que representa el evangelio, que representa la salvación. En su nombre hacemos todas estas cosas. Él te dice, confía en mi nombre, confía en su nombre. Eso te va a dar paz. ¿De verdad estamos en una posición de cuestionar al Dios Todopoderoso? ¿De verdad? Nosotros, los humanos, que tenemos un conocimiento limitado. Está bien hacer preguntas con curiosidad y querer conocer más a Dios. Pero cuestionarlo, como decir, ¿estás seguro, Dios, que no me estás descuidando en esta área? Yo creo que tengo que meter mis manos en esta área de mi vida y hacerlo yo mismo. Pero Dios no nos está descuidando. Tenemos que confiar en Él, en lo que Él va a hacer para nuestras vidas. ¿Acaso Él no es poderoso para hacer todas las cosas? De verdad estamos en una posición para cuestionar al Dios Todopoderoso. La otra vez estaba escuchando que un científico, que creo que ni siquiera es cristiano, solamente se le vino esto a la mente y dijo, voy a hacer las matemáticas de esto. ¿Cuánta energía se necesita para producir, para explicarlo rápido, para hacer materia? Materia es lo que sea, como este teléfono. Esto es plástico, lo de atrás, y la materia tiene átomos. Y para producir materia se necesita cantidades enormes para producir un solo átomo. Cantidades exageradas para producir un solo átomo. Entonces, esta persona, que es un científico, dijo, ¿cuánta energía se necesita para producir para producir los panes y pescados que Jesús multiplicó? Esa fue la pregunta de este científico. Hizo los cálculos. Usó el famoso E igual a mc al cuadrado, energía igual a masa por la constancia de la velocidad de la luz al cuadrado. Y la respuesta fue el planeta Tierra produciendo energía por 4 años seguidos. Esa energía se necesita para poder hacer el milagro que hizo Jesús de los panes y los peces. Pero Jesús lo hizo sin ni siquiera sudar. Así sin esfuerzo. Así de grande es el poder de nuestro Dios. Ahora, vamos a leer en las preguntas que Dios le hizo a Job. En una de ellas le dice, tú enviarás a los truenos a que caigan y los truenos te dirán, heme aquí. Me fui al lado bíblico. Los truenos caen y obedecen al Dios Altísimo. Ese es el poder de Dios. Ahora, la energía que el sol produce al consumir materia, ¿qué significa esto? En un segundo, el sol es una bola de fuego consumiendo materia y materia, por eso continúa estando prendida. Entonces, por segundo, el sol tiene estos momentos donde como que estornuda y consume de golpe un montón de materia por segundo. Cuando el sol consume esta materia por segundo, tiene la energía suficiente, que son 60
600 millones de toneladas de materia por segundo quema. Un segundo. Y esta es la energía suficiente para alimentar de energía a los Estados Unidos por 13 billones de años seguidos. 13 billones de años. En un segundo, esa es la energía que el sol hace. Pero Dios solamente con el poder de su voz dijo, hágase la luz. Déjame decirte cuánto es un billón a diferencia de un millón, porque se escuchan igual, pero no es diferente, son diferentes, es mucha la diferencia. Hace 1.000.000 de segundos, ¿qué estabas haciendo? Son 11 días. Puedes decir, a lo mejor estaba haciendo esto. Pero hace 1.000.000.000 de segundos son 33 años. Sí hay una gran diferencia. Ahora, 13 billones de años de energía producida para alimentar a todos los Estados Unidos en un solo segundo. Imagínate una hora. Imagínate un día. Y Dios solamente dijo, hágase la luz, y creó el sol. Pero déjame decirte, hay 1.000.000.000 de soles y más grandes que el de nosotros. 1.000.000.000 de soles solamente en nuestra galaxia. En una galaxia, 1.000.000.000 de soles. Imagínate cuántas toneladas, trillones y trillones de toneladas de energía consumiendo materia. ¿Cuánta energía? Solamente en una galaxia, nuestra galaxia, la galaxia Milky Way. ¿Y sabes cuántas galaxias hemos descubierto? 125 billones de galaxias. ¿Cuántos soles habrá? Pero Dios lo hizo todo con el hablar de su boca, hágase la luz. ¿De verdad estamos en una posición de cuestionar a un Dios así de poderoso? Déjame decirte que así de grande es su poder y no lo podemos entender, así de grande es su gracia y su misericordia y su amor, no lo podemos entender. Imagínate esas dos cosas combinadas. La compasión y amor que demostró en la cruz es tan grande que debe de traer paz a nosotros, solamente confiar en Él. La mamá de Sansón no le preguntó nada, ella solo confió y obedeció. Pero a veces somos como Manoah. A veces somos como el papá de Sansón. Señor, espérate, dile al ángel que regrese, por favor, que me explique qué está pasando, porque no estoy entendiendo. Pero cuando algo viene de Dios, no necesitas saber el plan, porque confías en Dios. No confías en el plan, confías en el amor y en la sabiduría infinita y en su compasión, gracia y misericordia y en todo el poder que Él tiene. Ella confió en que Dios haría lo imposible. Imagínate yo, por eso dice la Biblia que los débiles, nos enseña que los débiles, es más fácil que los débiles se acerquen a Jesús. Porque esta mujer, no puedo tener hijos, soy la rechazada de la sociedad, estamos bajo el régimen terrible de los filisteos, nos roban, nos hacen esto, no soy nadie especial, no hago nada, ni siquiera soy alguien recto ante los ojos de Dios. Imagínate, llega un ángel y le dice, por fin vas a ser especial y te escogí a ti para que tengas a un hijo que salve a la nación. Esta mujer, como estaba en debilidad, ¿sabes qué? Dios lo aceptó porque estaba en debilidad. Y a veces nosotros tenemos que humillarnos ante Dios, porque humildad es sinónimo de humillación. Cuando somos humildes podemos ver que necesitamos de Jesús.
Solo hay una respuesta que le agrada a Dios. Señor, Dios, creo todo lo que nos has dicho y haré todo lo que dices. No, explícame qué va a pasar, explícame cómo va a ser. No, Dios no espera que hagas algo para Él. Él no está esperando que tú hagas algo para Él. Dice, Dios no espera que hagas algo para Él. Él quiere hacer algo en ti y a través de ti. Él quiere hacer algo a través de ti. Dale un sí incondicional. Sí, Señor, confío en ti. No sé el plan, no sé qué está pasando, pero confío en ti. 3 cosas. 1, no importa quién eres, en dónde estás, qué mal has hecho, si Dios te escoge y te entregó su gracia. No importa qué mal has hecho, Dios te escoge y te entrega su gracia y te quiere usar. Ese es el 1. 2, concentra tu relación con Dios en cuanto te ama Dios a ti y no en cuanto amas tú a Dios. Él se aferra a ti, Él se aferra a sus hijos. ¿Y cómo puedo ser hijo de Dios? Ha de ser muy difícil para merecer este amor. Déjame decirte que solamente tienes que creer en Jesús. Creer que Jesús te entregó su salvación. Uno pensaría, wow, este amor incondicional, ¿qué tengo que hacer para ser hijo? Y lo más asombroso de todo que es creer en Jesús, que Él es Dios y te dio esa salvación, que Él tomó todo el peso de tu pecado y lo puso en la cruz. Ya, si creíste esa historia, ya eres hijo. Y 3, Dios no contesta preguntas, Él da revelación. Él da revelación de su nombre admirable. Él da revelación de quién es Él. Confía en su nombre que es admirable. Confía en su nombre que es admirable. Y a lo mejor batallas con creer. Señor, es que sí quiero creer, pero no puedo. Sí creo, quiero creer, pero batallo. En Marcos 9 hay una historia de un hombre que tenía a su hijo desde nacimiento enfermo, endemoniado, dice la Biblia. Se aventaba fuego, se aventaba agua, el demonio lo quería ahogar y matar, dice el hombre. Y se acerca con Jesús. Dice, se lo trajeron y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayó en tierra, se revolcaba echando espumarajos, dice. Nunca había escuchado esa traducción. Dice, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. A lo mejor sí crees, pero batallas con incredulidad. Señor, es que necesito ver el plan. Pero di como este hombre dijo, creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Y créeme que como Dios está aferrado a ti, Él te va a ayudar. Porque Él te escogió antes de la fundación del mundo para que seas conforme al carácter de su Hijo amado. Para que seas más parecido a Jesucristo. Él nos ama con amor eterno. Y Él no nos va a dejar.
Si cuando éramos enemigos y hacíamos cosas horribles y no nos arrepentíamos, Él se aferró a nosotros. Él se va a aferrar cuando estemos batallando en los momentos más oscuros de nuestra vida. Solamente quiere que creas en Él y confíes. Eso te va a traer paz a tu vida. No importa quién eres, Él te escogió y te quiere usar. Concentra tu relación en que Él te ama, no en que tú lo amas. Él te amó primero, por eso podemos amar. Y acuérdate que Él no te va a contestar esas preguntas. Él te va a dar revelación de su nombre admirable. Él te va a dar revelación de quién es Jesús.